Iván, creo que vas a ser nombrado el pastor el médico de los pastores de la Iglesia de Renuevo, porque no salvó una sola vida, otra también. Gracias, Ivancito y Andrea, gracias. A mí me enseñaron a buscar motivos para celebrar y hoy vamos a buscar un motivo. Usted le va a decir a la persona que tiene al lado, atrás, le va a decir, bienvenido al mes de septiembre. El mes de septiembre es súper especial. La Paz Gaby cumpleaños en septiembre. Es el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué otras razones hay para celebrar el mes de septiembre? Es mi aniversario de bodas también. El Paz, ¿el qué? Jesús nació en septiembre. Muy bien, paz. Entonces, qué bueno que podemos celebrar el primer día de este mes. Vamos a orar. Cierre sus ojos y con todo el corazón va a intentarlo con todo el alma de concentrarse. Olvídese de la persona que tiene al lado y le va a decir al Señor, Señor, háblame. Padre, necesitamos escucharte. Enséñanos hoy, háblanos a través de tu palabra. Yo te ruego que tú me utilices, mi Dios. Hay momentos que son complicados para nuestra vida, pero tú estás ahí y hoy queremos reconocer que tú estás ahí. Háblanos, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Hace un tiempo leí una historia de un personaje muy simpático. Yo no sé si será verdad. A ver, les cuento y ustedes opinan. Ese personaje se llama Chippy. Chippy era un perico. Un periquito que estaba en la jaula de una señora. La señora le dio por hacer aseo general, de esos que hacemos en diciembre, que desbaratamos la casa. Pero ella tuvo una brillantísima idea. Ella tuvo la idea de limpiar la jaula de Chippy con una aspiradora. Entonces agarró la aspiradora, la prendió y cuando colocó el tubo dentro de la jaula, sonó el teléfono y se distrajo. Y al hacer así, suápatelas. La aspiradora se tragó a Chippy. Ella corrió para allá, para acá, no sabía qué hacer. Finalmente, apaguemos la aspiradora. La apagó y la abrió y ahí estaba Chippy. Bastante atolondrado el pobre, lleno de polvo, de tierra, de todo lo que habían aspirado. Entonces ella se asustó más de verlo así. Entonces lo agarró y salió corriendo con él para el baño y abrió el agua y lo metió ahí debajo para tratar de quitarle todo el polvo que tenía incrustado. Cuando vio que el pobre tenía peor cara, entonces dijo, no, esta no está bien, volteó a mirar y encontró su secador de pelo. Entonces agarró el secador de pelo y empezó con aire bien calientico. Empezó a secar a Chippy. Luego lo colocó en la jaula. Y se preguntó por qué sería que Chippy ese día no volvió a cantar. Cuando uno está lavado, empolvado, aburrido, desolado, hasta descachalandrado, no le dan ganas de cantar. Usted puede identificarse con Chippy y le voy a decir cómo. Cuando usted tiene un día que es bastante tranquilo, un día de calma y se levanta y hasta puede cantar. Se levantó con tiempo, todo está perfecto, tiene planes para el día. Y de pronto hace una cantidad de cosas, una para allí, otra para allá. Las mujeres saben de qué hablo. Yo he dicho que a las 6 de la mañana las mujeres hemos hecho como 20 cosas, ¿cierto? Niñas, ¿cierto que sí? Como 20 cosas. Entonces alistamos al niño, la lonchera, adelantamos el almuerzo, dejamos medio organizadito para por la tarde no encontrar las cosas en desorden, hacemos 1000 cosas. El esposo se levanta, se baña, se desayuna y se va, ¿cierto? Pero hacemos, sí, claro que para ellos es complicadito hacer esas cosas, ¿no? Sí, tampoco les demos tan duro. Y salimos de la casa, pero ya se nos ha hecho tarde. Entonces, si usted es usuario de transporte público, me imagino que esto le ha pasado. Va la buseta, la buseta pasó y lo dejó. Se va a encaramar en Transmilenio y pues ni una aspiradora le ayudaría en ese caso, ¿cierto? Para entrar porque está así. Entonces usted no puede entrar. Ya le tocó esperar los minutos para que vuelva a pasar la ruta. Y de pronto ya se le hizo tarde, ya no vamos a llegar a tiempo. Si usted tiene automóvil,
Entonces, todo feliz, se encarama en su automóvil y empieza su recorrido cuando un bombillito rojo le avisa que no tiene gasolina. Tocó desviar. Desviemos, entramos a la estación de servicio y cuando entramos a la estación de servicio notamos con horror que hay un solo funcionario atendiendo la estación de servicio y 4 carros. Y dentro de ellos uno es un camión. Entonces ya perdimos el tiempo, ya llegamos tarde. ¿Usted cree que mirando la hora cada rato el tiempo va a disminuir? Resulta que no, va a llegar tarde. Y cuando amaneció cantando, terminó como desplumado, empolvado, aburrido, como Chipi. Ya llegó tarde, ya se le dañó su día. A veces uno dice, oiga, ¿por qué me levanté hoy? ¿No les ha pasado? ¿Qué días? Pero yo no debía haber salido de mi casa hoy. ¿Qué día tan complicado? Por eso he colocado a esta enseñanza este título, Un día difícil. Y vamos a basarla en Mateo 14. He tomado la Nueva Traducción Viviente como base para esta enseñanza. Aquí en Mateo 14 se describe el que probablemente fue el segundo día más estresante en la vida de Jesús, después del día de la crucifixión. En este día pasan muchas cosas. Es un día totalmente caótico. Y nos preguntamos cómo en medio de tantos eventos que tuvo Jesús ese día, no entró en un colapso nervioso. Él mantuvo la calma y vamos a mirar cómo mantuvo la calma. Hay varios ingredientes, vamos a explicar los ingredientes que tiene un día difícil. Usted se va a identificar con muchos de ellos. En primer lugar está la calma. ¿Quién diría que un día difícil empieza con calma? Claro que sí, porque si no usted no notaría la diferencia. Entonces empezamos un día con relativa calma. Así empezó Jesús. Yo me imagino que Jesús, tan pronto se despertaba, oraba a su Padre, colocaba sus planes del día en sus manos, ¿cierto? Se conectaba totalmente con Dios y era un día maravilloso. Sin embargo, llegan unos personajes y estos personajes son los discípulos de Juan el Bautista. Días antes habían tomado preso a Juan el Bautista. Usted lee la historia ahí en Mateo 14, los primeros versículos, no los vamos a leer. Y por cuenta de unas mujeres que son un tanto caprichosas y complicadas, Herodes toma la decisión más triste e injusta, que es mandarle quitar la cabeza a Juan el Bautista. Esas son las noticias que llegan a Jesús. Veamos en el versículo 10 lo que dice. Así fue como decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Y aquí aparece otro ingrediente en el día difícil de Jesús, y es la tristeza. Él se puso muy triste porque Juan era alguien muy especial en la vida de Jesús. Juan era su primo, le llevaba apenas 6 meses. Entonces podemos presumir que pasaron muchos tiempos en su niñez, que compartieron muchos juegos, muchas alegrías de ese tiempo de la infancia, que compartieron muchas conversaciones en su adolescencia, en su edad de juventud. Entonces Juan era muy cercano. Si usted alguna vez ha perdido a un ser amado, y sobre todo de manera intempestiva o injusta, usted puede entender cómo se estaba sintiendo Jesús. Y su día se llenó de profunda tristeza. Pero ¿saben qué? Esa no era la única mala noticia que Jesús recibió ese día. La otra mala noticia es que el mismo Herodes que había quitado la cabeza de Juan estaba buscando también la cabeza de Jesús. Entonces, aparte de sentirse triste, la verdad le tocaba huir. Entonces, adicionalmente fue este ingrediente, la amenaza. Jesús sintió el peligro. En el verso 3 leemos, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Estaba en todo su derecho de alejarse. Estaba en todo su derecho de alejarse.
acaba de recibir pésimas noticias. Yo creo que él se quería alejar para llorar por Juan, claro, para acercarse a su padre que le consolara, por supuesto, pero también para analizar, hacer una evaluación de su situación actual y tomar algunos correctivos. Él estaba en todo su derecho. A veces nosotros nos sentimos amenazados. ¿Cuál puede ser una amenaza en un día que hace un día difícil? Están llamando a muchas personas a la oficina de recursos humanos y usted teme que el siguiente sea usted. Usted piensa que puede estudiar para un examen y resulta que el tiempo no le alcanzó y usted siente la amenaza de que puede perder la materia o hasta el semestre o el año. ¿Cierto? Esas son amenazas que pueden llegar a nuestra vida. Enseguida apareció la multitud y aquí vemos otro ingrediente de un día difícil y es el ruido. Usted ha sentido muchas personas a su alrededor y que usted está inquieto, está pasando un momento particularmente complicado en su vida. ¿Usted quisiera que todo el mundo se alejara? Jesús sintió el ruido. ¿Y sabe de quién era el ruido? De una multitud. La Biblia dice que de 5,000 personas, a veces dice 5,000 o 4,000 en varios eventos, pero añade, fuera de mujeres y de niños. O sea que en este momento habían 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres, porque recordemos que en esa época no tenían ningún valor. Y sin contar los niños, porque los niños eran contados a partir de los 12 años. Entonces, un entendido ha calculado que eran más o menos 25,000 personas las que rodeaban a Jesús. ¿Usted se imagina el ruido de 25,000 personas? ¿Ha tenido 25,000 personas al lado? Los que han ido a conciertos de pronto, a partidos de fútbol, ese es el evento, ¿cierto? Eso, entonces, ¿hacen ruido? Un poquitico, sí, exacto. Entonces, toda esa cantidad de gente estaba haciendo ruido al lado de Jesús cuando él lo que necesitaba era total tranquilidad. Miren el versículo 13. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Hay un ingrediente particular en los siguieron de muchas ciudades. La Biblia dice que más o menos ellos caminaron 6 millas. 6 millas, para trasladarlo a nuestra manera de contar la distancia, eran 9.6 kilómetros. Habían caminado casi 10 kilómetros. Es la misma distancia o aproximada de aquí, de Bogotá a Facatativá. Entonces, los que estuvieron en el paro y les tocó caminar saben lo que es recorrer grandes distancias. Pero con una particularidad, el terreno era escarpado, ¿sí? No era organizadito así como nuestras carreteras, era muy escarpado. 25,000 personas, con niños, de pronto niños pequeños, habían caminado toda esa distancia, casi 10 kilómetros, solo para llegar ahí al lado de Jesús. Entonces, en medio de toda la algarabía que había ahí, los discípulos estaban en todo su derecho de decir, señoras y señores, sin micrófono, ¿no? Pero más o menos así, Pedro allá, señoras y señores, ustedes comprenderán, el maestro acaba de recibir una pésima noticia, por favor, aléjense porque en este momento no puede atenderlos, en orden, uno tras otro, sin tumultos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la multitud lo hubiera entendido, pero Jesús fue sensible a la necesidad de la multitud. Para Jesús fue más importante, no importaba el ruido. ¿Sabe? Adicionalmente al ruido hay otro ingrediente y es la interrupción. Jesús fue interrumpido. Yo le voy a dar 2 ejemplos de interrupción y usted me va a decir si de pronto le ha pasado. El primero, usted tiene acumulado trabajo, ni idea por qué. Tiene acumulado trabajo, pero su escritorio ya no lo deja ver. Entonces usted se arma de valor y dice, mañana voy a madrugar, me voy a ir a mi trabajo temprano y voy a evacuar todo ese trabajo represado. Efectivamente, se levanta juicioso, llega a su escritorio y dice, hoy no voy a contestar el teléfono, voy a dedicarme a lo mío.
De pronto entra el asistente de su jefe y dice, ¿sabes qué? El jefe te necesita en la junta, en la sala de juntas. Y usted dice, "Ay, no puede ser, cuando yo quería dedicarme solo a esto". Sin embargo, le toca ir a la sala de juntas. Llega allá y hay una interminable reunión que se acaba 5 minutos antes del almuerzo. Y adicionalmente usted sale con otro montón de trabajo que le pusieron en esa reunión. Eso se llama interrupción. Otro ejemplo, vamos a ver si se sienten identificados, señores. Usted es el señor de la casa, usted manda en la casa. Es sábado, usted ha tenido esa sensación de despertarse y darse cuenta que ese día no tiene que ir a trabajar. No hay nada mejor, es una delicia. Ay, hoy no tengo que madrugar. Entonces usted, señor, dice, hoy sí voy a descansar, me lo merezco. He trabajado como un burro 5 días, entonces no voy a hacer nada. Espero que mi esposa sea muy sensible a mi necesidad y me traiga el desayuno a la cama. Y de pronto efectivamente aparece su esposa, su dulce esposa, con la voz melodiosa le dice, mi vida, cariño, ¿te puedes levantar que ya son las 7 de la mañana? Y usted dice, hasta aquí llegué. Y añade la esposa, mi vida, acuérdate que tenemos que ir a mercar. Acuérdate, además es sábado, ¿no? Y acuérdate que cuando terminemos el mercado, entonces tú vienes y me traes acá y entonces te llevas allá, Nicolás, a la clase de equitación y al otro lado de la ciudad te vas a llevar a Mariana a la clase de ballet y cuando vengas del norte, entonces te pegas un desvío allá para el centro y recoges el regalo de la tía Clotilde porque te acuerdas que hoy cumpleaños y hoy vamos a ir a pasar con mi familia. Ay, tan chévere que la pasamos con mi familia. Nos vamos a trasnochar, pero no importa. Y usted respira profundo y dice, no hubo día de descanso. No hubo. Adicionalmente, si usted dice que no, entonces el ciclo alienante va a comenzar a rodar. ¿Cierto? Las parejas saben de qué les hablo. Eso es una interrupción. ¿Y cómo? Sí. Sí, cualquier parecido con la realidad. Entonces miremos el versículo 14. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ante esta interrupción? Dice, pero cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Muchas de las personas que venían en la multitud venían solo por el milagro. Muchos de ellos después iban a decir, si te he visto, no me acuerdo, yo solo necesito un milagro. Muchos de los mudos que fueron sanados ese día, después iban a maldecir. Y Jesús lo sabía. Sin embargo, Él tuvo compasión de toda la multitud, de todo el tiempo que habían caminado, de todo lo que les había pasado. Tuvo compasión y sencillamente hizo lo que tenía que hacer, que era sanar, hablar, compartir. A veces cuando nosotros tenemos esos momentos de interrupción, esos momentos en nuestra vida que estamos pasando ese día difícil y la persona que está al lado, a veces nuestro compañero de trabajo, el del escritorio de al lado o el de la oficina de al lado, nuestro compañero de universidad, tiene una pena muy grande y nosotros nos enfrascamos solamente en nuestro propio problema. Y ni siquiera somos sensibles a lo que está pensando la otra persona, a lo que está sintiendo, y necesita solo una palabra de aliento, que si nos acordamos del mensaje de hace 8 días, yo puedo ser la solución para esa persona. ¿Sí? Yo puedo escucharle, y yo puedo atenderle un segundo, y a través de esa atención que yo le preste, esa persona puede cambiar totalmente el panorama de su vida. ¿Sabe que cuando nosotros escuchamos los problemas de los demás, pueden pasar 2 cosas? Número 1, que nos damos cuenta que nuestro problema no es tan grave. ¿Sí le ha pasado? Que a veces eso, no, pues a ver, y yo llorando por esto, y mire este pobre, todo lo que le ha pasado, no, es el colmo. Pero también puede pasar que su asunto sea muy grave, pero usted dedicó un ratico a olvidarse de su propio problema. Y a veces Dios le da una óptica diferente para enfrentarlo. ¿Por qué?
porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y cuando usted bendice a otros, el más bendecido es usted mismo. Entonces esa es una promesa. Miren que en Hebreos 4:15 hay un versículo que me encanta. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo él nunca pecó. A veces pensamos que Dios solo se hace cargo de las cosas grandes, que solo se hace cargo de que la tierra esté en su rotación y traslación, que el universo esté perfectamente bien ubicado y funcionando, que no se exterminen los animales. Pero pensamos que Dios es un Dios lejano y que de nuestra preocupación no se está ocupando, de nuestra carga de trabajo, de nuestros días difíciles no se está ocupando. ¿Y sabe que Dios está ahí? Dios es tan maravilloso que Él está ahí, está atento a todas las cosas que nos suceden. Hay un ingrediente más y son las exigencias. Exigencias aparecen en el versículo 15 cuando dice: esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Esa era una exigencia. Nuestros días difíciles están llenos de exigencias. El informe que hay que cumplir, la meta de ventas que usted impajaritablemente tiene que cumplir, y si no, peligra su puesto. La cantidad de libros que tiene que leer para un examen, o un proyecto que tiene que entregar determinado día y siente que no va a alcanzar, está llenos de exigencias. Esta era una exigencia de los discípulos. A ver, toda esta multitud, mándalos a sus aldeas para que compren comida. Hay otro ingrediente que tiene que ver con esto, que es la ayuda escasa. Los discípulos eran los que mostraron una cara de estrés. Jesús permanecía en total calma, pero los discípulos sí estaban llenos de estrés. ¿Por qué? Porque había multitud que ya estaba siendo estorbosa, que ya ellos no querían ahí. Entonces la mejor era: y mándalos, que vayan a sus casitas, ellos mismos se compren la comida. Yo me imagino la cara de ellos cuando Jesús les dice: no es necesario que los manden. Y mire el verso 16, denles ustedes de comer. Jesús sabía que ellos tenían también esa necesidad física, y también esa necesidad iba a suplir para la multitud. En ese momento la palabra habla acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Por si acaso. Ese es un cuadro maravilloso que muchas veces hemos leído, porque Jesús sabía de esa necesidad y Jesús es oportuno para atender a nuestras necesidades. Mira el verso 22, dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús dejó lo importante para dedicarse a lo esencial. Si usted está tomando notas, por favor, esto es lo más importante. Se dedicó a lo esencial. Subió al monte a orar, pero en este momento no piense en Dios como Dios, piense en Dios como el Padre de Jesús. Él me parece lindo cuando dice la palabra: él se dedicó a que las multitudes se fueran, despidió a las multitudes con amor, ¿sí ven? Ya comiditos, ya bien organizaditos, y a los discípulos les dijo: súbanse en la barca y atraviesen el lago. Él se dedicó a ellos, pero luego se fue a su casa a encontrarse con su Padre. A veces nosotros no nos dedicamos a nuestra familia. Mire, acumulamos tantas cosas en nuestros días difíciles que cuando llegamos a la casa, el berrido que queríamos pegarle a ese jefe inoportuno o a ese profesor que nos puso la pregunta que no nos sabíamos, o incluso queremos pegarle un grito al señor alcalde por no poner más Transmilenios, ¿cierto? O porque las calles estén un tanto desajustadas.
Todos esos gritos acumulados, adivinen quién los recibe. Nuestra familia, nuestro cónyuge. Y llegamos hasta acá y llegamos con cara de no quiero que me hablen, con cara de estoy bravo, no me hablen. Y arrugamos acá el ceño y no queremos que nuestra familia nos hable. Esta mañana les estaba contando una anécdota de mi familia. Les digo que no salga de acá, de nosotros solos, por favor no le cuenten a nadie más. Nosotros hacemos el devocional familiar una vez a la semana, hace muchos años. Nos reunimos los 4 y un día a uno de nosotros se nos ocurrió la brillante idea de tener un tiempo después del devocional, ya que estamos los 4 reunidos, entonces vamos a hablar de las cosas que no están funcionando muy bien en la casa. Que tú no estás recogiendo la ropa, que tú estás llegando tarde, etcétera, etcétera. Siempre hay cosas por arreglar en casa. Entonces, Dani le puso el rincón familiar. Entonces, siempre nos preguntamos cuando ya hemos terminado el amén, entonces decimos, ¿hay rincón familiar? Sí, es que yo tengo esto que decir. Sí, y bueno, y lo tratamos de solucionar. Un día se nos salió el González a mi esposo y el Roldán a mí. El González, Manjarre, Rodríguez, se le salió todo. Y a mí también el Roldán, Garzón, Moreno, Cortés, Sarmiento, Alvarado. Y estábamos furiosos y estábamos hablando de un asunto en particular y se empezaron a subir así los decibeles. Mis hijos nos miraban a uno, al otro y finalmente sin resolver nada salimos dando un portazo. Sí, estábamos furiosos. El siguiente domingo cuando nos reunimos, entonces nuestros hijos nos dicen, bueno, ¿y hoy qué? ¿Va a haber rencor familiar? Desde ahí se quedó, es nuestro tiempo de rencor familiar. A veces con nuestra familia somos más duros que con el resto de la gente. En estos días tengo a mi padre enfermo. Él se fracturó un pie y tiene varios días tiene como un mes pasadito de tener que estar en casa. Él es una persona muy, muy activa. Trabaja mucho, le encanta trabajar, ir a su empresa. Y le tocó obligatoriamente quedarse en cama. Cosa complicada, el Paz César sabe cuán complicado es eso. Entonces yo vivo 2 pisos más abajo de mi padre. Entonces claro, voy a darle una vuelta y a ver qué se le ofrece. Él está a veces solo. Entonces un día dije voy a subir un ratico, pero en mi mente dije tengo que hacer esto, eran como 6 tareas. Bueno, voy a subir un momentico. Cuando llegué, cuando él me dice siéntese acá, yo digo esto va para largo. Y cuando me senté ahí como medio incómoda, como que algo me estaba molestando, claro, yo era pensando en todas las tareas pendientes. Y de pronto un pensamiento de una vez dije, no, pues no me importa, no lo hago mañana. ¿Yo por qué me afano por eso? Son sencillamente tareas. Pero pasar tiempo con mi padre es una delicia. Ustedes no se imaginan cuán buen conversador es él, los que lo conocen saben. Conversa muy delicioso, yo también, ¿sí? Conversamos tan rico, ese día 3 horas estuvimos echando rulo. ¿Sí? Hablando de todo un poco y realmente fue una delicia. Aprendamos a que eso es lo esencial. No que la multitud y los discípulos no tuvieran importancia, claro que la tienen, pero fíjense que ya Jesús había dedicado varias horas del día a todos ellos, pero necesitaba ir a su Padre, ¿sí? A tener ese tiempo con Él. Aquí ya vemos el versículo 23. Entonces dice, mientras estaba allí solo, cayó la noche. Eso quiere decir que eran como las 6 de la tarde. Miren todas las cosas que Jesús había hecho en todo el día. Miren por toda la cantidad de emociones que había pasado. Pero ahí no terminaban las cosas. ¿Se acuerdan que dejamos a los discípulos en una barca? Pues resulta que vino una tempestad y se movía esa barca y se movía. Y ellos estaban aterrados. Y yo me atrevo a asegurar que los discípulos dijeron, el maestro, ¿qué le pasa al maestro? Pero ¿cómo nos manda aquí solos? Se dedicó a 25,000 aparecidos, suplió sus necesidades y resulta que nosotros que somos los cercanos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se le fueron las luces al maestro? Y ellos estaban con el siguiente ingrediente y es la duda.
¿Le parece familiar cuando usted está en un día difícil y dice, Dios por acá no ha aparecido? ¿Será que me ama? Pero porque a veces vemos al de al lado y decimos, hola, pero ese no va ni a un grupo de conexión, ni ora, nunca en la vida, y como que tengo la sensación que le va mejor que a mí. Y entramos en la duda, sabemos como nosotros no podemos con esto, pero Señor, si tú estuvieras aquí, yo podría. Pero se apodera de nosotros la duda, ¿realmente estás o no estás acá? Dice el versículo que sigue. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. A veces a usted se le puede aparecer Jesús como un fantasma. Ni siquiera usted se imaginaba que Él estaba ahí, pero está ahí. A veces Dios parece lejano. Creo que a todos nos ha pasado. A veces está aquí, sentimos que está a kilómetros de distancia de nuestra necesidad, de ese día difícil. Pero Él aparece solo para decirnos, no teman, yo estoy aquí. La próxima vez que le suceda algo, recuerde que no debe dudar, Dios está ahí, Jesús está ahí. Y hay un ingrediente más, que son las distracciones. Y es el episodio, leámoslo, dice entonces Pedro lo llamó Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, las olas, se atemorizó y comenzó a hundirse. Las distracciones son lo que él vio. El agua, el viento, esas son las distracciones. ¿Cuáles son las distracciones en su vida? A veces estamos ocupados de lo urgente y esas son distracciones. A veces estamos ocupados de cosas realmente sin importancia, cosas muy sencillas, no es el fundamento de nuestra vida. Y ahí nos distraemos y perdemos totalmente el objetivo con el cual hemos sido creados. Y aparece en Pedro el temor. Entonces, claro, se ve ahí que ya se va a hundir, pues obviamente tiene mucho temor. ¿Cuándo aparece temor en nuestra vida? Cuando pensamos, esta vez si no me salvé, me van a llamar a la oficina de recursos humanos. No pude entregar la mercancía, voy a perder ese contrato. O se me está terminando ya el tiempo de contrato, ya no lo van a renovar. O definitivamente perdí el semestre. Ya no hay nada más que hacer. Y nos llenamos de terror. Las circunstancias son difíciles, claro, por supuesto, pero adicionalmente nos llenamos de temor. Y eso hace que la situación sea aún más desesperada. Miren lo que grita Pedro. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y mire el verso 31. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Si ustedes ven ahí en esos versículos, ya estamos hablando de las 3 de la mañana. Estaba como largo el día. Miren lo bonito de este versículo. Jesús lo cogió de la mano, ¿cierto? Extendió su mano y lo tomó de la mano. Y lo levantó. Pero el siguiente versículo dice que se subieron en la barca. Jesús no lo dejó ahí y caminemos sobre el agua y metámonos a la barca. Jesús, con todo el amor, no importa la poca fe, agarró a Pedro y se subieron los dos en la barca. Caminó con él ese pequeño trayecto y se subieron los dos a la barca. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios camina con nosotros, pero Dios te pone en un lugar seguro, en un lugar especial. No dudes, no tengas temor, no te dejes llenar de todos estos ingredientes de los días difíciles, porque Dios está ahí para salvarte. Cuando su día sea muy difícil, recuerde 5 cosas. Número 1, Jesús sabe exactamente cómo usted se siente. Exactamente. Él ha estado ahí. Él ha enfrentado también esas presiones. Número 2, piense en otros. Ellos pueden tener un día aún más difícil que el suyo.
Piense siempre en los demás. Número 3, dedíquese a lo esencial, a lo más importante en su vida, a su familia, a las personas que ama. Número 4, aunque no lo vea, Dios está a su lado. Tómese de su mano. ¿Sabe qué se necesitó? Que Pedro levantara la mano. Claro, Jesús iba a rescatarlo, él extendió su mano, pero se necesitaba la voluntad de Pedro para alcanzar la mano de Jesús. Jesús le está dando la mano, pero usted debe tomarse de ella. No importa cuán difícil sea su día, Dios está ahí para levantarlo. Y 5, recuerde que no todos los días son difíciles. No todos los días son difíciles. ¿Usted se acuerda de sus días difíciles del pasado? Claro que sí, porque a veces dejan marcas muy profundas, pero ya pasaron. Y por el contrario, si comparamos cuántos días difíciles tenemos a cuántos fáciles, creo que por mucho los fáciles superan a los difíciles. Pensemos que Dios está ahí. Y no importa, la mala noticia es que van a volver a venir días difíciles, pero la buena noticia es que usted ya aprendió que Jesús estuvo ahí y que Jesús está ahí para sostenerlo. Dios es fiel. ¿Hay alguna persona nueva en esta mañana? Esmeralda es nueva, las personas de protocolo te van a dar algo, pero esta frase es para ti. Dios está ahí, Dios te va a levantar, no importa cuán difíciles sean tus días, Dios te va a levantar. Dios es tan incondicional con nosotros que no vamos a caminar ni un solo kilómetro sin que Él esté a nuestro lado. ¿Usted ha tenido días difíciles? Levante la mano si ha tenido días difíciles. Como todos han tenido días difíciles, pónganse en pie y vamos a orar. Si hay alguna persona que en este momento está atravesando una situación específica, yo le voy a pedir que usted levante su mano. Alguno de los pastores o líderes va a ir y va a orar con usted. ¿Hay alguna persona que necesite en este día atravesar ese día difícil de la mano de Jesús? Háganoslo saber. Padre, gracias. Gracias porque a pesar de nuestros días difíciles tú estás ahí. Gracias por tu cuidado, por tu bendición, mi Dios. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú cada día muestras tu amor para nosotros, porque tú das tu provisión. Yo te suplico que este sea el tiempo en que podamos recibir la respuesta a nuestra petición de tanto tiempo, por esa enfermedad sanada, por esa situación económica, por ese trabajo, por el deseo que tienen muchos de estudiar y no pueden, Señor, para que tú seas su proveedor. Gracias, Dios, porque tú cada día nos levantas y porque veremos siempre días mejores. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Hoy estuvimos cantando un coro que se aplica perfectamente a esta enseñanza. Cuando usted tenga un día difícil, debe recordar lo que dice esta canción, que Él es fiel. Él es fiel a pesar de todo y en todo momento Él es fiel. Entonces vamos a cantar para terminar nuestra reunión en el día de hoy. Con todo el corazón vamos a cantar para Dios. Siempre, Señor, declararemos en medio de cualquier circunstancia, no importa la hora difícil, tú estás con nosotros, eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Declárelo fuerte. Aleluya, aleluya, te
adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, decláralo. Eres fiel, sí Señor. Eres fiel. La iglesia lo dice. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Tu misericordia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Sí. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda, ahí está usted, estoy yo, de generación, todos cantan, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor. Gracias porque en medio de las circunstancias, tu fortaleza, tu cuidado está. Ahora cántalo conmigo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel. Celebre con su aplauso la fidelidad de un Dios enorme, de un Dios que llena cada rincón de nuestras vidas. Sí, Señor. Ahora usted va a levantar sus manos y su corazón y lo va a declarar conmigo. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Manos en alto declarando tu fidelidad. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Declaramos que esta semana será Señor, llena de tu eres fidelidad. fiel y tu El lunes veremos tu fidelidad. eterna. Vamos una vez más. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia El martes eterna. veremos tu mano poderosa, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia El miércoles tu favor estará con eterna. nosotros. Señor, eres fiel. y tu misericordia El miércoles eterna. tu luz brillará, Dios. Señor, eres El jueves, fiel y tu el jueves será misericordia grandioso. eterna. Sentiremos tu compañía. Vamos. Señor, eres fiel y El tu viernes misericordia será de alegría, Dios. eterna. Señor, eres fiel el y tu sábado descansaremos en ti, misericordia eterna. y el domingo celebraremos. Gente de toda lengua y nación de celebración. Al generación Sí. te adoramos hoy. ¡Fuerte! Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor.
miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Él es fiel, iglesia. Dios les bendiga. Buena semana. Salude a 20, iglesia.